Bienvenidos a esta conferencia. Esta va a ser la primera de una serie de enseñanzas que vamos a dedicar a los pastores que están trabajando en el oficio, están ahí en el frente de la línea de batalla y queremos repasar conceptos esenciales del liderazgo pastoral en la iglesia. Este va a ser el primero de varios temas que vamos a dedicar a ese tema y vamos a comenzar en esta primera enseñanza con el tema de temas. Llamamos el Evangelio y su importancia. Ese es el título de esta enseñanza, la esencia del Evangelio y su importancia. He hablado de esta enseñanza en otros de mis clases y videos, así que para algunos que vean este video probablemente va a ser un repaso de temas ya enseñados, y para los que por primera vez nos acompañen en esta serie, pues van a revisar uno de los temas fundamentales que todos debemos tener muy claro. Por cierto, tengo una copia de los bosquejos de los temas de esta serie para llenar los alumnos que están conmigo, que son pastores mayormente ellos y líderes de sus iglesias. Estoy en el país de Honduras ahora mismo. Ellos tienen una copia del alumno donde pueden ir llenando. Si alguien de ustedes quiere copia de esas notas, solo tiene que pedirlo gratuitamente vía correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le hacemos llegar su copia del alumno para que pueda también llenar. Quiero empezar llevándolos un pasaje que está en Gálatas. Yo voy a estar usando Reina Valera en esta clase, pero si usted tiene la Biblia, no importa la versión que tenga, quiero que vaya a Gálatas capítulo 1, o si no lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8, para comenzar recordando lo que dice la Escritura acerca del tema del Evangelio. Observen aquí en Gálatas 1, 7 y 8. Entonces, dice aquí, tenemos delante nuestro en la pantalla, observen, dice, voy a leer desde el 6 para tomar el contexto. Leemos aquí, dice Pablo el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, y luego dice, un evangelio diferente. Entonces aquí el asunto tiene que ver con el evangelio, una preocupación de Pablo. ¿Está claro? Estoy preocupado, él dice, estoy maravillado, es la palabra que usa. Estoy pasmado, estoy asustado, estoy conmocionado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora observen lo que dice él en el versículo 7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, observen esa frase, no que haya otro. ¿No que haya otro qué? ¿No que haya otro qué? Evangelio. Entonces, en la mente de Pablo, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos? Un evangelio. Entonces, solo hay un evangelio verdadero. Aunque hay otros que anuncian evangelios diferentes, no es que haya otros evangelios, pero dicen que hay otros evangelios, o dicen que el evangelio es otra cosa, pero el evangelio es solo una cosa. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, ustedes conocen la amonestación, versículo 8 y 9, ¿verdad? Dice Pablo ahí, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si nosotros nos fuéramos a ese versículo, en otras versiones les voy a mostrar cómo traducen la palabra anatema. Otros, la Biblia de Jerusalén traduce, sea maldito. La Dios habla hoy, caiga bajo maldición. La Biblia en lenguaje actual dice que Dios los castigue, ¿verdad? Eso ya dijimos, anatema, fuera con él, tradujo esa. ¿Qué más? En inglés, para los que leen inglés, let him be a curse, maldito sea, decimos en español. Imagínense qué horror. La palabra griega aquí está, anátema, esto significa eso. Por eso traducen al español, sea anatema, pero a veces la palabra anatema para nosotros no es claro. Pero básicamente el punto es que
hay un juicio de maldición que espera al que altere el evangelio. ¿Entienden eso? ¿No te convendría entonces estar seguro de qué es el evangelio? ¿No te convendría? No los quiero amenazar, pero más les vale que no tengan dudas. Porque si ni a un ángel del cielo se la va a perdonar Dios, ni a un apóstol, porque Pablo está hablando en primera persona del plural, no dice, observen, dice, si alguno de nosotros, hasta él mismo se incluye, ¿se dan cuenta? Si Dios no se la perdona ni a un ángel ni a un apóstol, tampoco te la va a perdonar a ti, si estás predicando un evangelio que no es el evangelio. No los quiero asustar, pero deben estar seguros de que es el evangelio. ¿Y por qué nos quiere asustar, pastor? ¿Por qué no nos quiere asustar? Porque cuando los pasé ahí en grupos a que cada quien dijera qué es el evangelio para usted, usted se dio cuenta que lo que usted dijo no es igual que lo que dijo el otro. Entonces, si no están opinando lo mismo en cuanto es el evangelio, alguien puede estar equivocado, o los dos o los tres, y poniéndose bajo un riesgo que ni siquiera han hecho conciencia, y ustedes también. Entonces no vale la pena aclarar de veras qué es el evangelio. ¿Entienden? Claro que sí. Por eso, el primer tema que queremos hablar a los pastores es la importancia de entender el evangelio en su esencia. Porque tú no quieres exponerte hablando nosotros de las sectas y de las religiones falsas y acabar repitiendo los errores, ¿verdad que no? Entonces, por eso vamos a hablar del evangelio hoy. Muy bien. Entonces, ¿por qué debe un pastor perfeccionar su predicación del evangelio? Por dos razones, para los que toman nota en los espacios en blanco. En primer lugar, el evangelio es muy importante que lo entendamos y lo comuniquemos bien, porque número uno, de nuestra habilidad de comunicar el evangelio depende la salvación del perdido. ¿O no? ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ese versículo de Romanos 1:16 nos dice que para que una persona pueda ser salva tiene que creer en el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no están de acuerdo conmigo, no se preocupen, yo no escribí la Biblia, la escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Si me equivoco y no comunico el evangelio, entonces ¿qué perjudica? La salvación de los perdidos, ¿verdad? ¿Se imaginan qué tragedia? Que tú dejaste todo, pagaste el alto precio para dedicarte a predicar el evangelio y luego que termines predicando una cosa que no es el evangelio, todo tu sacrificio, ¿de qué sirvió? ¿Verdad? Porque si no le predicas el evangelio a una persona tal y como es, esa persona no va a ser salva y todos tus sacrificios fueron en vano, porque tú querías llevar la salvación, pero anunciaste otra cosa. Ahora en el mundo hay dos tipos de personas: las que aún no han creído en el evangelio, están perdidas todavía, y los que ya creyeron en el evangelio, ¿verdad? Ellos ya no están perdidos, ellos ya están encontrados, ya están salvos, ¿verdad? Entonces a veces nosotros creemos que el evangelio es el tema que deben oír los perdidos, porque es lo que dice la Biblia: si quieres que ellos encuentren salvación, depende del evangelio que crean. Pero no solamente los perdidos necesitan el evangelio, porque número dos, debemos perfeccionar nuestra destreza para proclamar el evangelio, porque de ella depende también la santificación de los salvos. Anoten ahí. La santificación de los salvos. Para la salvación de los perdidos, para la santificación de los salvos. Y de eso voy a hablar con más detalle un poco más adelante, pero si vamos a Filipenses 1:27, leemos las siguientes palabras. Vamos a ver ese versículo. Dice Filipenses 1:27.
Aquí en la Reina Valera leemos, dice, solamente que os comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Alguien sabe quién escribió esas palabras? ¿Quién? Pablo. ¿Ok? ¿A quién le escribió Pablo estas palabras? ¿Alguien recuerda? Pues a la iglesia de Filipos, por eso se llama Filipenses, ¿verdad? Versículo 1 es muy claro, dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo aquí? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes, ¿verdad? Entonces, si le está hablando a creyentes, ¿por qué Pablo le dice a los creyentes? Dice, si es cierto lo que algunos piensan, que el Evangelio es solo para los no creyentes, para los creyentes ya es otra cosa, porque ellos ya entienden el Evangelio, ya hay que enseñarles de otras cosas, menos el Evangelio. Entonces vemos aquí a Pablo diciéndole a los creyentes, dice, que os comportéis como es digno de ¿qué? Entonces, ¿qué tema está jalando Pablo para motivarlos a ellos a su manera de vivir? ¿Qué tema está jalando él? Entonces el Evangelio no solo sirve para los no creyentes. Ahora ustedes están viendo, dice él, que os comportéis. ¿Cómo quería Pablo que ellos se comportaran? Ahí lo dice claramente, de una manera digna. A veces nosotros usamos sinónimos para referirnos a eso. De una manera digna, es decir, que se comporten en santidad, ¿verdad? En obediencia. Hay muchas formas de decir eso. O dicho en otras palabras, entonces Pablo está motivando a los creyentes a que se comporten de una forma digna, a que se comporten de una forma santa, a que se comporten de una manera obediente, dice, como es digno del Evangelio. Así que en la mente y en el corazón de Pablo, el Evangelio debe ser la motivación, no solo para que el no creyente sea salvo, sino también para que el creyente sea santificado y conformado a la imagen de Cristo. Yo les puedo dar muchos ejemplos. De hecho, más adelante yo tengo una lista y no la vamos a poder ver toda por cuestión de tiempo, pero nada más les voy a enseñar. O sea, hay, por ejemplo, yo tengo aquí en mi lista, un día me puse a hacer un estudio. Aquí yo registro desde este que dice número 49, observen. Todos esos versículos encontré yo. Todos esos versículos los escritores del Nuevo Testamento usan para motivar a los cristianos a hacer ciertas cosas por causa del Evangelio. Muchas cosas Dios obra en la vida de la iglesia a través del Evangelio. Nosotros creemos que el Evangelio solo es para los perdidos. ¿Ven? Entonces, por eso pastor, por eso líder, por eso maestro, usted debe perfeccionar su destreza para comunicar el Evangelio. Porque la salvación y la santificación están interconectados con ese gran tema. ¿Está claro? ¿Pero qué es el Evangelio? Tenemos todavía la pregunta abierta. ¿Qué es el Evangelio? Ustedes deben de saber que la palabra Evangelio es una transcripción del idioma griego al español. No entendí qué dijiste, Luis. Okay, lo explico así. El idioma griego, como cualquier otro idioma que no es el español, lo traducen al nuestro para que lo entendamos mejor. Pero a veces que hay ciertas palabras que no las traducen, las dejan así, nada más las dejan así para que suenen igual. Y una de esas palabras es la palabra evangelio. La palabra evangelio en español viene de la palabra evangelión del idioma griego. Pero la palabra evangelión es un vocablo que se conforma de dos términos. La palabra ev, que significa bueno, y angelos, angelión, que significa mensaje, el buen mensaje, las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿verdad? Así que evangelio significa ¿qué? Las buenas nuevas, el buen mensaje, la buena noticia. En términos literales eso significa la palabra evangelio.
Ahora es posible que algunos recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, en sus idiomas originales, y de ahí han sido traducidos a la mayoría de los idiomas del mundo. A todos los idiomas mayoritarios del mundo la Biblia ya está traducida. Y a algunos idiomas como el español ha sido traducida innumerable cantidad de veces para que todos tengamos acceso a entender las Escrituras. El término evangelio entonces se usa 75 veces en el Nuevo Testamento griego. En el Nuevo Testamento griego, si tú pudieras leer el Nuevo Testamento en su idioma original, lo leyeras todo de principio a fin, los 260 capítulos del Nuevo Testamento en griego, y fueras tomando nota, encontrarías que aparece la palabra ton evangelion 175 veces. ¿Ok? A veces lo traducen casi siempre como evangelio, a Reina Valera. Algunas otras versiones a veces lo traducen buenas nuevas o algo por el estilo. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se usa otra palabra para referirse al evangelio. Les voy a mostrar entonces el resumen de un estudio acerca del evangelio. Solo para aquellos que son curiosos, la palabra buenas nuevas en hebreo es una palabra que suena así, besorá, besorá, como beso, ra, ¿verdad? Besorá. Y el verbo, ese es el sustantivo, es decir, la palabra buenas nuevas. Y anunciar buenas nuevas en hebreo se lee como el verbo, que es el verbo besar, así como se oye, parece en español besar. En ese idioma, casi siempre el término significa literalmente eso, dar buenas noticias, y es una palabra que se usó más o menos 6 veces en forma sustantiva y 30 veces en forma verbal, o dicho en otras palabras. Todas esas veces que se usa en el idioma del Antiguo Testamento casi siempre se refería para dar unas buenas noticias de cuando alguien ganaba una guerra. En aquel tiempo no había Facebook, ¿verdad? No había Instagram, no había TikTok. Entonces cuando sucedía algo muy lejos, mandaban un mensajero corriendo o en caballo a llevar la noticia. ¿Está claro? Cuando ganaban una victoria, pues valía la pena compartir la noticia, porque cuando la perdían, pues ¿quién iba a ir a dar malas noticias, verdad? Hasta le va peor. Mejor se quedaban callados, cada quien se iba a su casa, los que sobrevivían. Pero cuando había victoria, entonces mandaban el mensajero y llegaba y veían corriendo a alguien o llegando en el caballo y decían, oh, ese es uno que trae, ¿qué trae? Buenas noticias. Y eso es casi lo que siempre se lee. Hay 2 pasajes del Antiguo Testamento que se refiere a que es Dios el que nos manda las buenas noticias. Al menos 2 pasajes yo identifiqué después de revisar todas las referencias de la palabra besorá y el verbo besar en hebreo, que se refieren a Dios mandando buenas noticias. Una está en el Salmo 40 y la otra está en Isaías 52, pasaje citado en Romanos 10 por el apóstol Pablo. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, donde ya el tema del evangelio es más teológicamente específico para nosotros de esta era, la era de Cristo, entonces encontramos 75 veces la palabra evangelio. De todos esos pasajes que hablan la palabra evangelio en el Nuevo Testamento griego, solo hay un pasaje que define el evangelio. Todos los demás pasajes más o menos se usan asumiendo que el que lee ya sabe que es el evangelio. Pero ¿cuál pasaje dice lo que es el evangelio? Y ese pasaje tú lo debes de saber de memoria. ¿Cuál es ese pasaje? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Vamos para allá todos a Primera de Corintios 15, 3 y 4. Ahora, nada más por aquellos que puedan ser curiosos. El Evangelio de Mateo 4 veces menciona la palabra evangelio. Y 3 de esas 4 lo menciona como el evangelio del reino. Y la 4ª lo llama este evangelio, o sea, el evangelio del reino, que es lo mismo. Pero no nos dice qué es. El evangelio de Marcos menciona la palabra evangelio 8 veces. Lucas y Juan no mencionan la palabra evangelio. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Si Lucas no menciona el término evangelio, ¿eso significa que Lucas no habla del evangelio? ¿Qué piensan? ¿Habla o no habla Lucas del evangelio?
Claro que habla del evangelio, aunque no mencione el término, ¿verdad? Es como si yo digo, qué rica es esta rebanada de esta fruta grande, roja, con semillas negras, ay, verde, blanco y rojo. Qué rica está esta fruta. ¿De qué estoy hablando? Pero no dije sandía. Ay, pero pues, ¿verdad? El que sabe que es una sandía, ya sabe que estoy hablando de qué. El problema es que aunque estos evangelios no hablan la palabra evangelio, pero están llenos de evangelio, cuando tú no entiendes qué es el evangelio, pues te puedes confundir. ¿Están entendiendo? Si yo no conozco, yo acabo de conocer esta semana el licha, ¿cómo se llama la fruta esta? Licha. Esta bolita con picos, ¿verdad? Yo lo hubiera visto antes, yo dije, eso es una granada, alguien me aventó una granada, qué sé yo. No, es una fruta, ¿verdad? Pues qué culpa tiene la gente que yo soy un ignorante, ¿verdad? Entonces ya cuando tú sabes algo lo reconoces. Juan no menciona la palabra evangelio, Lucas no menciona la palabra evangelio, pero obviamente, ¿cómo los llamamos? ¿Le decimos Lucas nomás o le decimos el qué? El evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Por qué si no mencionan la palabra de evangelio son todavía el evangelio? Y ustedes ya van aclarando. Porque el evangelio tiene que ver con Jesús, ¿o no? Tiene que ver con Jesús el evangelio. ¿Y de quién es el personaje principal de esos libros? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos hablan? Entonces ya vamos entonces dejando claro el tema. Pero dijimos, hay un pasaje que sí nos dice claro que es el evangelio. ¿Y cuál dijimos que es? Primera de Corintios 15, 3 y 4. ¿Ya lo encontraron? Entonces lo voy a buscar también yo. Vamos al pasaje de Primera de Corintios 3 y 4. Ustedes se lo deben de saber de memoria desde ayer. Pero si no, pues ya, ¿verdad? Ustedes lo conocen ahora. Para tomarlo en contexto, vamos a leer versículo 1 en delante. Además os declaro, hermanos, ¿qué dice? El evangelio. Entonces, empezamos el pasaje y Pablo está aclarando cuál es el tema de esta lectura. ¿Cuál es el tema? El evangelio. Hermanos, les declaro que el evangelio que les he predicado. Así que Pablo empieza el capítulo 5 diciendo, a ver, hermanos, vamos a recordar algo que yo ya les expliqué, yo ya les prediqué. ¿Y qué es eso? Dice el evangelio. Lo voy a recordar, les voy a afirmar el evangelio que yo ya les prediqué. Ustedes ya saben este tema, dice. Y luego vuelve a aclarar, el cual también recibisteis. ¿El cual qué? El cual evangelio. Entonces, el evangelio que ustedes recibieron, en el cual también perseveran. O sea, ustedes oyeron que les prediqué el evangelio y creyeron y siguen creyendo en ese evangelio. Por el cual ¿qué? El evangelio, por el evangelio, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, el contenido, el mensaje, son salvos. No dice serán salvos. ¿En qué tiempo está esto? Presente, pasado, futuro. Son salvos. ¿Qué dice? ¿Fueron salvos o serán salvos o dice son salvos? Entonces, ¿qué es? Presente, pasado, futuro. Entonces, ustedes ya son salvos, le está diciendo. Ya son salvos como resultado de ¿qué? De creer en el evangelio, de estar creyendo en el evangelio, ustedes ya son salvos. No dice quién sabe si son salvos. No, aquí. ¿O creen que ustedes creen que los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento escribieron descuidadamente o con precisión? ¿Verdad? Las palabras no están accidentalmente, están intencionalmente dadas porque la escritura no es de hombres. ¿Quién la inspiró? ¿Verdad? Y entonces dice, sois salvos si no creísteis en vano. Ahora sí, habiendo hecho la aclaración de qué tema les está recordando, finalmente leemos qué es el evangelio para Pablo en pocas palabras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué nos dice con esto Pablo? ¿Inventó él el evangelio? Dice que él lo recibió, ¿verdad? Si leen Gálatas capítulo 1,
versículos 10 al 12, van a darse cuenta de quién lo recibió. Ustedes saben de quién lo recibió. ¿De quién lo recibió? De nuestro Señor Jesucristo. Es más, para no dejar lugar a dudas, solo para recordar, vamos a Gálatas 1. Gálatas 1. Observe el versículo 10. El 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, el evangelio que predica Pablo, ¿de dónde lo sacó? Revelación directa de Cristo. Pablo no caminó con los 12 apóstoles, ¿verdad? Él conoce al Señor hasta que ya el Señor ha muerto, resucitado y ascendido al cielo. ¿Sí o no? Se le aparece camino a Damasco, se convierte Saulo y después Pablo tiene múltiples experiencias donde el Señor se le sigue apareciendo, y en una de esas el Señor Jesús le tuvo que haber dicho a Pablo algo como esto. Le dijo: a ver, Saulo, siéntate ahí, te voy a explicar un tema. Ponte listo, te voy a explicar un tema. Quiero que este mensaje lo lleves a todas partes, especialmente con los que no son judíos. ¿Cómo se le llama en la Biblia a los que no son judíos? Gentiles, ¿verdad? ¿Cuál tema, Señor? ¿Cuál tema era? El evangelio, ¿verdad? Se llama el evangelio, son las buenas noticias, Pablo. Ponte listo. Donde vayas, me lo explicas. Y nada que lo alteras, ¿eh? Es más, te advierto, hay de aquel que altere este mensaje, se mete conmigo. ¿No quieres recibir todo el peso de la ira de mi Padre? Ponte listo. Hay una maldición sobre el que altere ese mensaje, te lo advierto, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta, Señor? Yo estoy fantaseando, ¿verdad? ¿Y qué tal si el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel me dice otra cosa? No le hagas caso a nadie, nada. Yo te lo estoy diciendo, así que ponte listo. Ponte listo, conste que te lo advierto. Así que Pablo ahora está diciendo a los Gálatas: yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque los falsos maestros que entraron a Galacia decían que el evangelio que Pedro estaba predicando no era el mismo que el que Pablo estaba predicando, que eran dos evangelios diferentes. O que Pablo había ido con Pedro y Pedro le enseñó el evangelio, pero que Pablo lo cambió. Se soltaron rumores falsos por la infiltración de falsos maestros. Así que Pablo, enojado, escribe esta carta y dice: mentiras. Yo no fui, a mí Pedro no me discipuló, ni Juan. Yo no lo recibí de hombre el evangelio. Yo tuve una revelación de Jesucristo y él me dijo esto. Entonces, regresando a Corintios, volvemos al mismo punto. Pablo dice en 1 Corintios 15: yo lo recibí. Y ahora nos dice: ¿qué es el evangelio para Pablo, hermanos? Observen. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el evangelio para Pablo? A ver, no los oigo. ¿Qué? ¿Por mis pecados? ¿Por los suyos no? Por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio para Pablo otra vez? Cristo murió por nuestros pecados. Pero no solamente eso. Ahí sigue diciendo: conforme a las escrituras. ¿A qué escrituras se refiere Pablo? A las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo sabes, Luis? Porque está escribiendo el Nuevo Testamento él aquí. ¿Entienden? ¿Cómo le llamaban ellos, los cristianos, a las escrituras inspiradas por Dios en el Antiguo Testamento? Así, escrituras. ¿Está claro? Entonces, este evangelio no es cosa nueva. Ya estaba profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Está claro? Pero agrega algo más, versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Ya vieron? Ahora, ahí en sus notas tienen ustedes dos números. ¿Qué es el evangelio? Número 1. Que Cristo murió por nuestros pecados. Anoten. Vamos a las notas.
Vamos a las notas ahí. Entonces, el mensaje, tengo aquí el resumen yo en mis apuntes. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Dios para los hombres, porque se acuerdan cuando el Señor Jesús nace, se aparecen los ángeles a los pastores y les dicen: he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas nuevas de gran gozo, le dicen a los pastores, tienen que ver con Cristo. Y ahora Pablo aclara específicamente el mensaje del Evangelio según 1 Corintios 15, 3 y 4, es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó. Aquí yo aclaro para nuestra justificación. Quiero llevarlos ahora a un pasaje paralelo, Romanos 4:25, por favor. Romanos 4:25, vamos para allá. Romanos 4:25. Ahora observen, es el último versículo. En el 24, para leer en contexto, dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, está hablando de Dios, porque Dios Padre levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? Pues el Señor Jesucristo en el contexto. ¿Está claro? Aquí dice entregado por nuestras transgresiones. En 1 Corintios decía muerto por nuestros pecados. Es lo mismo. ¿Entienden eso? Entregado por nuestras transgresiones. La palabra transgresión es uno de los diferentes términos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al pecado. Pecado es amartía en griego y transgresiones aquí, vamos a ver, es la palabra, creo que es la palabra paráptoma, vamos a ver ahorita en griego, pero básicamente es la palabra que significa salirse del límite. Sí, aquí está, nada más que está en una cosa que se llama caso genitivo, ta paráptoma ta, caso acusativo, ta paraptómata, es decir, por eso traduce transgresión, significa que como dicen vulgarmente los mexicanos, te pasaste de la raya. Te pasaste de la raya. Aquí dice, no pases de aquí, dice Dios, no pases de aquí, no mentirás. ¿Te pasas de ahí del límite? Ya, eso es transgresor. Te pasaste del límite establecido por Dios. Es otra manera de describir el pecado, pero el punto es el mismo. El punto es el Evangelio. Observen, Pablo está diciendo, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Diga justificación. Justificación. Hermanos, el Evangelio es esto entonces, en pocas palabras. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Dos aclaraciones. Cuando nosotros pecamos, estamos demostrando lo malo que hemos hecho. Porque ¿qué es el pecado en palabras sencillas, verdad? Juan define el Evangelio, en 1 de Juan 3:4 dice, porque el pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Cuando hacemos lo malo, pecamos. Pero Dios no solamente espera de los hombres que no hagan cosas malas. Además, Dios espera de los hombres que hagan cosas buenas. ¿Están viendo? Cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. Cuando yo hago lo malo, estoy en problemas con Dios. Estoy en deuda con Dios, con la justicia de Dios. ¿Está claro eso? Por eso hay pasajes que dicen, perdónanos nuestras deudas. Porque el pecado nos lleva a tener una deuda de la justicia de Dios. Un déficit. Pero también hay otros pasajes como, ama a tu enemigo. Acá es, no mentirás, no hagas esto malo. Pero acá es, haz esto bueno. ¿Ven eso, la diferencia? Aquí tiene un acercamiento negativo, cosas malas que no debemos hacer,
pero también hay cosas buenas que sí debemos hacer. Honra a tu padre y a tu madre, ¿entienden eso? A esta obediencia activa, hacer cosas buenas, se le llama justicia. ¿Está claro? Justicia. Entonces, para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios, debíamos no hacer nada malo y además hacer todo esto bueno que Dios manda. Deberíamos no ser pecadores, además debíamos ser justos, pero somos unos buenos para nada, porque no somos buenos ni para no hacer lo malo y ni para hacer todo lo bueno que Dios manda. ¿Y por qué nos dices eso y nos ofendes, Luis? ¿Por qué nos dices eso? Miren, hermanos, el Evangelio no solo es que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo solo hubiera muerto por nuestros pecados, estaba resuelto apenas la mitad del problema. ¿Sí o no? Porque ¿por qué murió según estos pasajes? Por nuestros pecados. Pero Dios no solo mandaba que no hiciéramos cosas malas. ¿Qué también mandaba? Que hiciéramos toda esta cantidad de cosas buenas que tampoco hacíamos. Así que si tú haces activamente cosas malas, pecas. Entonces dices, yo no hago nada, así no peco. Todavía te falta algo, ¿verdad? Hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer las dos cosas por nosotros. Con su muerte nos libra del pecado y con su vida nos consigue su justicia. ¿Ven? Así que no solamente necesitábamos que Cristo muriera por nuestros pecados, también necesitábamos que viviera para nuestra justificación. Por eso los apóstoles predicaban que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también que resucitó de entre los muertos. Quiero que ustedes cuando puedan entren al Face, al YouTube y busquen y oigan lo que predican los otros pastores y mucha gente que es el Evangelio. Y muchos de ellos predican un evangelio a medias. Dicen, Cristo murió por nosotros. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Verdad? Quiero llevarlos a Romanos 5 para mostrarles otro ejemplo, el capítulo que sigue aquí donde estamos. Romanos 5, observen. Versículo 8, ustedes lo conocen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿De qué está hablando? Del Evangelio, ¿verdad? Porque ¿qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Pero observen el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, observen esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y luego fíjense esta frase, mucho más. ¿A qué te suena mucho más? Mucho más, que dice, estando reconciliados seremos salvos, ¿por qué? ¿Dice por su muerte? No, ahora ¿qué dice? Por su vida. ¿De qué está hablando? ¿Cuál vida? De su resurrección, esa es la idea. El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación, para nuestra salvación. Ahora, cuando alguien predique el Evangelio, fíjate, si no menciona la resurrección de Cristo, nada más menciona la muerte de Cristo, no siguió el ejemplo de los apóstoles. Lean el libro de los Hechos. Yo los desafío a ustedes que vuelvan a leer el libro de los Hechos. Cada uno de los sermones, testimonios o veces que los apóstoles o los personajes en el libro de los Hechos predicaron el Evangelio, los desafío a que encuentren una sola vez que ellos hayan predicado solo la muerte de Cristo, pero no hayan hablado de la resurrección. No existe tal cosa. Cuando ellos predicaban el Evangelio, ellos hablaban en primer lugar de Cristo.
que se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, buena, justa, y luego murió por nuestros pecados, y luego fue levantado de entre los muertos. Les voy a dar ejemplos más específicos. Miren, toda la Biblia, resumiendo, de manera directa o indirecta, apunta a la muerte de Cristo. El Antiguo Testamento predecía la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, y después de los evangelios, ahí es la culminación de esa esperanza mesiánica. Aparece el Mesías, se nos habla de él en los 4 evangelios, especialmente su muerte y su resurrección tienen un lugar importante en cada uno de esos 4 libros. Si Cristo vivió 33 años, ve la cantidad de tiempo que los evangelistas le dedican a la infancia, la juventud de Jesús, y la cantidad de atención que le dedican los evangelistas a la muerte y a la resurrección de Cristo, proporcionalmente hablando. Solo por citar un ejemplo, el Evangelio de Juan. Juan 1 a 12. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? 21, muy bien. 21. Ok, Juan dedica el capítulo 1, la mitad del capítulo 1 para hablarnos de los primeros versículos de Juan 1 para hablarnos de la eternidad de Cristo, y luego el resto del capítulo 1 hasta el capítulo 12, todo eso para hablarnos de los 3 años de ministerio de Jesús. No nos habla nada de su juventud ni de su infancia, nada, ni una palabra. El Evangelio de Juan, hasta el capítulo 12, y del capítulo 13 hasta el final, todo es las últimas horas de la muerte y la resurrección de Jesús. Fíjense nada más cuánto dedica a ese momento de unas cuantas horas de su vida. ¿Qué creen que era el tema principal que Juan quería dejar tatuado en la memoria de los lectores? Ese tema, Cristo, y especialmente su pasión y su gloria, la muerte y la resurrección de Cristo. No me contestes cuando hicimos la dinámica que es el Evangelio. Si tú dijiste otra cosa diferente a lo que acabamos de leer, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación, entonces yo quiero invitarte a que refines tu respuesta. Al menos vas a estar seguro que respondiste más bíblicamente. Porque si tú dices, no, pues el Evangelio es vivir para el Señor, es tener vida eterna, es el plan de salvación y todo eso, seguro que todo lo que dijeron es verdad, es verdad. Pero si le hubieran preguntado a Pablo, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Ser más bíblico o menos bíblico? Porque si Dios va a honrar algo, ¿qué va a honrar? Su palabra, ¿verdad? No la mía. Entonces, la esencia, ahora no estoy siendo simplista, el Evangelio obviamente es mucho más se puede decir del Evangelio. Por eso dije, la esencia del Evangelio es que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, y vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y ser resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Que no se te olvide. Cuando llega un testigo de Jehová y toca la puerta, pregúntale. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Qué es el Evangelio para usted? Van a ver lo que responden. Cuando hables con uno de la luz del mundo, cuando hables con un mormón, con un católico romano, con el que quieras, si no te responde esto, entonces ya sabes. Entonces tú nada más le puedes decir, eso es el Evangelio, y se lo repites. A ver, quiero ver si entendí bien. ¿Eso es el Evangelio para usted? Y cuando te diga, sí, eso es. Ok. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede leer 1 Corintios 15, 3 y 4? Y lo haces que vaya a 1 Corintios 3 y 4. ¿Me lo puede leer, por favor? Y después de que te lo lea, entonces ya le puedes decir, eso es el Evangelio en la Biblia. Eso es el Evangelio.
y usted me dijo otra cosa. Entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, si usted me dice otra cosa que no es si alguien le dijera a usted otra cosa que no es lo que usted cree, usted diría que es una falsa enseñanza. Pero usted no me dijo que esto es el Evangelio. Por eso no estoy de acuerdo con usted. Yo a usted le aprecio, le tengo respeto. Y le agradezco que tenga buenas intenciones. Pero usted está anunciando un falso Evangelio. Ya si se pone necio, pues lo llevas a Gálatas. Mire, el Señor Jesús dijo que el que predique otro Evangelio diferente. Yo no quiero que usted reciba ninguna maldición. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros mismos no tenemos claro qué es el Evangelio. Ahora, tiempo me falta, pero solo les voy a dar ejemplos. ¿Por qué la muerte de Jesucristo logró muchos resultados espirituales? A veces pensamos, no, es que ¿de qué me sirve la muerte de Cristo? La muerte de Cristo me sirve pues para predicar el Evangelio al perdido. Un día yo me puse a leer el Nuevo Testamento y dije, voy a ver qué encuentro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero mayormente en el Nuevo Testamento, cada vez que se mencione la muerte de Cristo y los resultados que eso trae. De hecho, hay un famoso teólogo y pastor que se llama John Piper, que escribió un libro que se llama ¿Por qué murió Jesús? Y él lo que hizo es hacer eso y resumió 50 cosas, 50 resultados de la muerte de Cristo. Así que yo voy a hacer el mío. Yo voy a hacer mi propio estudio. Así que leí el Nuevo Testamento preguntándome, a ver, cada vez que se nos diga que Cristo murió, ¿cuál es el resultado de eso? Y yo encontré, por ejemplo, Isaías 49:6 y en Hechos 26:23, dice que Cristo murió para que fuera anunciada la luz espiritual a los judíos y a los gentiles, para llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores y darnos sanidad. Cristo murió para llevarnos a la fe y mantenernos fieles. Cristo, no tengo tiempo para leerles mi lista de ¿ven? De 70, cuando menos, ya dije, con esas tenemos para empezar. 70. A veces nosotros nada más es para salvar a los perdidos, nada más para eso. Les voy a dar un ejemplo. Porque yo les dije, ¿por qué debemos perfeccionar nuestra habilidad para predicar el Evangelio? Para la salvación del perdido, pero para la santificación del creyente. Acuérdense, por ejemplo, Pablo está hablándole a los corintios, andaban fornicando ellos, y siendo cristianos, qué descarados. Y Pablo les dice, ¿qué no saben que son templo del Espíritu Santo? ¿Y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque por precio fuisteis comprados. A ver, congelen la escritura ahí. A ver, ¿qué pasaje cité? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasaje estoy citando de memoria? 1 Corintios, pastor. Claro, 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 6, cuando se habla que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, para corregir la anomalía de la fornicación entre algunos creyentes en la iglesia, ¿qué tema escoge Pablo para motivarlos a la obediencia? Y les dice, glorifiquen a Dios en sus cuerpos, porque por precio habéis sido comprados. ¿Qué significa eso de habéis sido comprados? ¿A qué se refiere ahí Pablo? A la muerte de Cristo, hermanos. ¿Cuál fue el precio pagado? La sangre de Cristo. Así que, ¿qué tema usa Pablo para motivar la santidad de los corintios? El Evangelio. Otro ejemplo, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tema es ese? Que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No es eso? Cristo murió por... pues el Evangelio. ¿Qué está usando Pablo aquí para motivar a los maridos cristianos a cumplir con su rol en el hogar? El Evangelio. Entonces, hermanos, ¿el Evangelio nada más es para los perdidos? ¿El Evangelio nada más es para la salvación? El tema de temas, nuestro Señor Jesús, nuestra inspiración. Pablo lo llama, Lucas, hablando de Pablo en Hechos 20:24, dice el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Somos salvos por gracia, por creer en el Evangelio? Pero también somos santos por gracia
de este mismo evangelio. No es por obras. Las dos cosas requieren esfuerzo, pero no es meritorio este esfuerzo. La obra de Cristo es la meritoria. El esfuerzo del hombre para ser salvo es arrepentirse y creer en el evangelio. Esa es la parte que le toca al hombre de responder al evangelio. Y al creyente, dependiendo de qué faceta de la vida cristiana. Pero la inspiración sigue siendo Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, su muerte y su resurrección. Así que yo pregunto, ¿no deberíamos rescatar la persona, la gloria de Cristo y de su evangelio para el mundo entero, tanto para incrédulos como para creyentes? El evangelio. Entonces, ahora yo les digo, yo hice mi lista de resultados de la muerte de Cristo. ¿Y qué de la resurrección? Una vez estaba platicando con un pastor de una iglesia mediana, quiero decir como de 800, allá en Estados Unidos, un pastor de habla inglesa. Éramos parte de un equipo y él voltea, estábamos en la misma oficina, compartiendo nuestros escritorios en esa oficina, porque estábamos en un proyecto de construcción, entonces estábamos en una temporada compartiendo oficinas, y voltea a él y me dice, yo no entiendo por qué tenía que resucitar Cristo, o sea, si con su muerte ya estaba todo liquidado. Y me preocupé de tener un buen hermano sincero en el Señor, pastor, en mi propia iglesia. O sea, no estoy hablando de otra iglesia, porque cuando otros de otra iglesia les preguntas qué es el evangelio, para qué sirve que Cristo murió, resucitó, y te contestan mal, pues tú dices, pues ¿a qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor para orar por él? Pero cuando los de tu propia iglesia, cuando los pastores de tu propia iglesia, tus propios líderes les preguntas ¿qué es el evangelio? ¿Para qué sirve la muerte y la resurrección de Cristo? Y no saben, ¿a quién le echas la culpa? Tus propias ovejas, pregúntales qué es el evangelio, ¿a quién le vas a echar la culpa? No, mejor no les pregunto, pastor. Así me van a andar yendo, ¿verdad? Ahora, no estoy echándoles la culpa a ustedes. Lo que estoy diciéndoles es, ¿ven por qué es tan importante repasar este tema y seguir ampliando la perspectiva de la iglesia? Porque esto no está pasando en otras iglesias, está pasando en la tuya. ¿Y a quién le vas a echar la culpa si tú eres el que está ahí? Entonces, de eso no se trata de echarle la culpa a alguien, se trata de aprender y de mejorar y de hacerles ver a nuestros hermanos y nosotros mismos ver la supremacía de la obra y de la gloria de Cristo y su perfecta obra para nuestra salvación y nuestra santificación. ¿Quién más sino Él? ¿Quién más? Entonces, empecemos con el pie derecho, el evangelio. Si ustedes se van de esta conferencia y no les queda más nada de aprendizaje y se acuerdan de lo que les acabo de decir, para mí, yo estoy agradecido con Dios, que los provoqué a pensar en lo más importante, en nuestro Señor Jesús, en su obra maravillosa y perfecta, y el potencial que tiene este mensaje que Pablo y Lucas llamaron el Evangelio de la gracia de Dios para cambiar el mundo. Como cambió el mundo de ellos, cambiar el mundo de nosotros. Muy bien, entonces, ahora, como última parte de esta enseñanza, tenemos muchas veces entonces que ir a una segunda etapa. Primero yo entiendo lo que es el evangelio, después regreso a la escritura para ver cómo los personajes bíblicos y los autores del Nuevo Testamento, cómo ellos comunicaban el mensaje. Una cosa es entenderlo, otra cosa es comunicarlo. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, el libro de los Hechos, cómo comunicaban ellos el evangelio cada vez. Y empiezas a tomar notas y dices, mira qué interesante. Entonces, si tú haces eso, probablemente vas a
confirmar lo que yo traté de resumir aquí para ustedes. Y antes de ir allá, nada más les muestro aquí en mis notas en la pantalla cómo los autores del libro de los Hechos, por ejemplo, miren, aquí tengo la lista yo. Cada uno de estos puntos negros que ven ustedes ahí es uno de los sermones donde se presentó el Evangelio en el libro de los Hechos. Yo lo revisé, pasaje por pasaje, todos sin excepción mencionan la resurrección de Cristo. Todos ellos no solo presentaban la muerte de Cristo, sino también la resurrección. Cuando tú evangelizas, no me contestes, cuando tú evangelizas, ¿hablas tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo o solo de la muerte de Cristo? Luego hay un resumen adelante de resultados que la Biblia menciona de la resurrección de Cristo. Pero no hay tiempo para ver eso, en las notas después se las paso. Ahora, revisas el libro de los Hechos cuando se predicó el Evangelio, ¿cómo lo hicieron ellos? Entonces ves, muchas veces ellos usan un tema para empezar la conversación. Por ejemplo, usemos el primer ejemplo. Hechos 2, viene el Espíritu Santo, son ellos llenos del Espíritu Santo, hablan en otros idiomas que se mencionan ahí en los versículos 8 al 11 de Hechos 2, y la gente está conmocionada y dice, están borrachos. ¿Se acuerdan del pasaje, correcto? Entonces Pablo aprovecha esa discusión de que están borrachos o no están borrachos para empezar un sermón. ¿Se acuerdan? Entonces él toma un tema de conversación y ahí con eso se aprovecha y establece un puente de conversación. Dice, lo que ustedes están viendo no es que están borrachos, pues son las 9 de la mañana, ¿cómo están borrachos? Sino lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de una promesa. Y él empieza con ese tema y luego él los lleva de la mano, espiritualmente hablando, al otro tema. ¿Cuál es el tema? El Evangelio. Eso es el cumplimiento de la promesa que Dios nos hizo cuando viniera su santo siervo. Y entonces él cambia del Espíritu Santo ¿a qué? A Cristo. Y les recuerda todas las cosas buenas que Cristo hizo, pero sobre todo su muerte y su resurrección. Léanlo con calma en su casa y verán. Todo Hechos 2, de eso se trata. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y lo llevó a gloria, y cuando él llegó a la gloria, en la majestad, derramó el Espíritu Santo. Eso es lo que están viendo. Así que ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. No, hombre, los deja, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, hagamos un resumen, ahí están las notas. Un tema puente para introducir en el Evangelio, y luego les empieza a hablar ¿de quién primero? De Dios. Dios, ¿verdad? ¿Quién es más importante, el hombre o Dios? Entonces, revisen las presentaciones del Evangelio de ellos. Dios, y luego el hombre, y luego Cristo, y luego lo que Dios pide del hombre en respuesta a lo que Cristo ha hecho. Hermanos, el Evangelio no es arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Según Pablo dijimos, Cristo murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó. La respuesta que Dios pide del hombre al Evangelio, el Evangelio es un mensaje de buenas noticias que tiene un llamado. Y la respuesta que Dios espera al llamado del Evangelio es arrepentimiento de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Esto no está mal, es totalmente bíblico, pero esto no es el Evangelio. Esto es la respuesta al Evangelio. Si yo salgo y digo, este es el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados. Eso es bíblico, pero eso no es el Evangelio. ¿Me entienden? Esa es la respuesta del Evangelio. Arrepentimiento de pecado, metanoia en griego, meta, cambio, noé, de mente, un cambio de actitud respecto a Dios, respecto al pecado, respecto a Cristo, un cambio interno, casi siempre acompañado de un sentimiento de dolor o de conciencia. Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta al Evangelio. ¿Se acuerdan? Vienen todos los judíos compungidos de corazón, le dicen, varones hermanos,
¿qué debemos hacer? ¿Qué responde Pedro? Arrepiéntase cada uno de vuestros pecados y sean bautizados, arrepentíos y sean bautizados para el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí ustedes ya saben, el bautismo es la señal visible del acto invisible de creer en Cristo, ¿verdad? No bautizamos a nadie que no crea. De hecho, el versículo 41 más abajo, él dice, todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que ahí no bautizaban a nadie que no había creído en el Evangelio. No es que el bautismo salva, sino que el bautismo es la señal visible de recibir el Evangelio, de creer en el Evangelio, de arrepentirse y creer en el Evangelio. Bueno, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, muy frecuentemente no terminaban con arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Muy frecuentemente agregaban una aclaración final. Decían, porque si no se arrepienten y creen, juicio les espera. Pero si se arrepienten o si creen, vida eterna. Muy frecuentemente el Señor Jesucristo y los apóstoles les advirtieron a los oyentes que hay consecuencias de aceptar o de rechazar este mensaje. Solo por mencionar un ejemplo, vamos a Romanos 2. Miren, Romanos 2. Ya estamos cerca del final de esta primera. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Estamos en Romanos 2, versículo 16. Observen aquí las palabras de Pablo. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué dice después? Conforme a mi evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos su justicia. Por tanto, arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Cristo, confíen en el Señor Jesús. Cueste lo que cueste, deben confiar en Jesús. Porque si no lo hacen, van a enfrentar a Dios en el día del juicio. Van a ser sancionados. Pero si se arrepienten y se convierten, van a tener vida eterna. Una vida con Dios, reconciliación, paz. Serán salvos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo común de cómo presentaban ellos el Evangelio a la luz del libro de los Hechos. Y por último, tienen en sus notas también un ejemplo de la presentación del Evangelio en la carta a los romanos. Y yo quisiera cerrar este primer tema con un aliento. Hermanos, disfruten la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia por los méritos de Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llevemos la gracia al pueblo de Dios y llevemos el Evangelio de regreso a la iglesia y afuera de la iglesia también. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por recordar este tema maravilloso, que eche raíces profundas en nuestra vida para que podamos ver el fruto a su tiempo. Nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. En la próxima vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras, entonces nos vemos ahí.